7:00 a.m. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 14 de enero, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en el día de hoy, en este martes 14 de enero, vamos a hablar de Guatemala. Hoy se juramenta el presidente Yamatei. Entonces, vamos a hablar de Guatemala. Lamentablemente, Guatepeor es lo que deja Jimmy Morales. Tenemos la resolución de la Junta Central Electoral sobre los partidos que por la ley le corresponde tener representación por la ley de régimen electoral en el centro de cómputos. Está la asamblea que hizo ayer el Partido de la Liberación Dominicana y un tema que pospuse desde ayer, que es la situación tanto de Luis Abinader como de Leonel Fernández, que pues han decidido seguir su camino, aunque están haciendo actos de apoyo a candidatos municipales. Ellos están haciendo una campaña ya al margen de las elecciones municipales, no atándose a las elecciones municipales, y eso tiene una explicación. Entonces, bueno, se juramenta este señor Alejandro Yamatei en Guatemala. Hoy el presidente Danilo Medina va a su juramentación, siempre como le ha caracterizado, con una comitiva reducida. Ahí estará el canciller Miguel Vargas, ahí estará José Ramón Peralta, ahí estará Carlos Párez Pérez, estará el jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, general Adán Cáceres, y esa es la comitiva del presidente Danilo Medina para la juramentación del presidente Yamatei en Guatemala. Este presidente pues asume hoy una Guatemala realmente que lo único que ha hecho es retroceder, hacerse más pobre en la gestión que termina Jimmy Morales, y yo no sé, lamentablemente, si le espera algo mejor con el presidente que asume en el día de hoy. 12 años después. Porque lamentablemente, señores, los pueblos cuando apelan a la improvisación, por lo general se equivocan. No es verdad que un individuo que está haciendo un programa de corte cómico en televisión, de repente porque hay una crisis política como la que se presentó con la gestión de el general Pérez Molina, pues que va a prisión junto con su vicepresidenta, pues ahí se presenta una situación política de mucho cuestionamiento de la gente a la clase política por todo este papel que desempeñó en Guatemala la llamada Sisi,
la llamada CICIG, con todo este papel que desempeñó en Guatemala, pues de lucha contra la corrupción. Esa es la CICIG, es la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU. Entonces esta es la que lleva al expresidente Pérez Molina, a la vicepresidenta Valdete a la cárcel. Jimmy Morales la apoya, pero después se convierte en el principal adversario de la permanencia de la CICIG en Guatemala. Yamatei tampoco apoya que siga la CICIG. La CICIG ya venció, digamos, el periodo para el que fue establecida en Guatemala, y este presidente no la va a renovar, y el presidente que sale tampoco la quería. Pero ¿qué ocurre, señores? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes creen que se puede ir a gobernar para al momento de usted dejar la presidencia, dejarlo todo peor que como lo encontró? No avanzar absolutamente en nada. En nada. Pero usted sabe lo que es dejar un panorama peor que el que usted encontró. Porque estos países todos tenemos limitaciones de recursos. Podemos avanzar en algunos aspectos, pero siempre vamos a tener aspectos en los que tenemos desafíos, en los que tenemos cuestionamientos, porque el nivel de la presión fiscal que tienen estos países y el de la República Dominicana es el doble del de Guatemala, y aún siendo el doble, es muy bajo el nivel de presión fiscal, que cualquiera me escucha y dice, bueno, ven acá, ¿y qué es lo que usted está diciendo? No, el que está hablando paga muchísimos impuestos, está dentro de la gente que siente que aquí hay una presión fiscal altísima, porque para los que pagan aquí la presión fiscal es alta, pero como los promedios no se establecen solamente como por lo que pagan, sino que en los promedios se toma en cuenta el que paga menos y el que no paga, y entonces eso es lo que da el promedio. Cuando promediamos una economía que la mayor parte de su actividad es informal, resulta que la presión fiscal en la República Dominicana es una presión bajita. No importa que lo que paguemos muchísimo. No, la presión fiscal en términos promedio en la República Dominicana es una presión bajita. Bueno, la de Guatemala está menos de la mitad de la República Dominicana. Entonces le voy a hacer un pequeño resumen de los logros en términos de retroceso que representó la gestión de Jimmy Morales. Ni siquiera las cosas que crecen de manera vegetativa, de manera natural, pues crecieron. Por ejemplo, pues la economía en Guatemala lo único que hizo fue durante estos 4 años lo único que experimentó fue una paralización total. No hubo crecimiento económico en Guatemala en 4 años. Paralización total de la economía. Pero hubo un incremento de la desnutrición en Guatemala. Es decir, en la República Dominicana hablamos de otros temas, hablamos de inseguridad, hablamos de cosas, pero no hablamos de incremento de la desnutrición, porque ese no es nuestro problema. Bueno, en Guatemala, el saldo de Jimmy Morales en 4 años es de incremento de la desnutrición infantil. Entonces, ¿usted sabe cuántos niños deja sin escolaridad de cada 100 en Guatemala? 35 de cada 100 niños, 35 de cada 100 no tienen cupo de escolaridad en Guatemala, 35 de cada 100. Usted sabe que por razones naturales, como hay cada vez una población que va creciendo, una población escolar,
se supone que la matrícula escolar en sentido general tiene que crecer de manera vegetativa. No, en términos absolutos, hay 20,000 estudiantes menos en las escuelas que al momento que Jimmy Morales asumió la presidencia. 20,000 menos. 35 de cada 100 niños están fuera de las escuelas. Ya usted puede ver el futuro de ese país, porque no tienen ni siquiera una educación precaria, no tienen ni siquiera una educación que aparezca en los últimos lugares en PISA, ni siquiera eso. Es que no la tienen, ni precaria de ninguna manera. 35 de cada 100. Entonces, pues la recaudación fiscal en Guatemala permaneció igual que como él la encontró. Es decir, que usted gobierna 4 años con la misma recaudación que encontró. Eso quiere decir que los niveles de inflación se llevaron en gran medida esa recaudación, y que lo único que usted pudo redistribuir fue pobreza, miseria y dejar un país peor. Ese es el saldo de esa improvisación que se llamó Jimmy Morales. Ahora viene un presidente que no es un político preparado de carrera, no. Él sí tiene un tiempo porque ha sido candidato presidencial, fue candidato presidencial 3 veces. Algo bueno es que él es un ejemplo de inclusión, no de exclusión, sino de inclusión, porque el presidente Giammattei padece una esclerosis múltiple. Él se moviliza con muletas, y bueno, es un mérito que así haya ganado y que así se haya votado por él. Y eso es mérito para él y mérito para los electores. Ahora, ¿cuál es la prenda de este hombre? ¿Por qué este hombre llega a la presidencia de la República? Llega a la presidencia primero por la altísima tasa de rechazo de la candidata con la que compitió, la señora Torres, la Sandra Torres, la esposa de Álvaro Colón, la que se divorció de Álvaro Colón porque la ley electoral y la Constitución le prohibía ser candidata presidencial por los vínculos con el presidente. Entonces los rompió esos vínculos, su divorcio, fue candidata presidencial varias veces, pero a pesar de que ganó en la primera vuelta, teniendo una tasa de rechazo más alta que la de aprobación, la gente se viró hacia Giammattei, que sacó un 59% en la segunda vuelta, habiendo quedado en segundo lugar en la primera vuelta, y lo votó. Es decir, votó por él. ¿Cuál es su principal prenda? Bueno, es un hombre de mano dura. Él, entre otras funciones, fue director de prisión. Y entonces, él ejecutó la llamada Operación Pavo Real. Pues en un recinto carcelario en Guatemala, pues se llevó a cabo esta operación, la Operación Pavo Real, que consistió la Operación Pavo Real en que habían en un recinto que se llama Pavón muchos problemas con una cantidad de delincuentes que habían allí, y se producían frecuentes conflictos, y en los conflictos parece que lo organizó la propia dirección de prisiones, y en ese conflicto aparecieron pues sin vida 7 de los principales delincuentes que más desórdenes armaban y
y que más crímenes tenían encima, aparecieron muertos. Y bueno, mucha gente dijo, pues este es el hombre, porque necesitamos ese tipo de operación limpieza. Entonces, eso es lo que lo acredita a él para ser candidato, para crecer en popularidad, después de haber perdido varias elecciones y llegar a la presidencia de la República. Pero no creo que ese caballero tenga, digamos, los conocimientos, la gerencia, porque no tiene que ser una gente que hable bien, no, es la gerencia para conducir un país. Entonces, lamentablemente, Guatemala, ustedes las ven, que la deja un presidente que la encontró mal, la deja peor. Y viene un presidente que la encuentra peor, y yo no creo que tenga la capacidad de reconducirla hacia una situación mucho, mucho mejor que la que se encuentra actualmente. Bueno, por otra parte tenemos la resolución de la Junta Central Electoral que está basada en lo que establece la ley de régimen electoral. Esa resolución está basada en la ley 15-19 de régimen electoral. Y esto fue adoptado mediante resolución de la resolución 5-2020 de la Junta Central Electoral, que establece la ley de régimen electoral, que es una ley orgánica, que la representatividad en el centro de cómputo es a partir del 1.5 de los votos. 1.5 de los votos. Señores, y eso es lógico. Eso es lógico. Si usted no tiene votos que ir a vigilar a un centro de cómputo, ¿qué es lo que usted hace ahí? Vaya primero a buscar votos, alcance votos y después entonces usted va a vigilar su voto donde quiera que haya que vigilarlo, pues usted no tiene votos, no tiene que estar carpeteando en un centro de cómputo. ¿Qué es lo que le van a contar? ¿Qué es lo que se le va a perder ahí? Entonces se estableció que la ley, no la resolución de la Junta. La resolución de la Junta es la ley, lo que establece la ley. Entonces, en función de lo que establece la ley, hay 8 partidos que van a tener representación en el centro de cómputo. El PLD, porque en las elecciones municipales anteriores alcanzó 35.76. El PRM, que alcanzó 24.48. El Partido Reformista, que alcanzó 12.17, el PRD que alcanzó 7.8, el BIS que alcanzó 2.26, el Frente Amplio que alcanzó 2.7, Moda que alcanzó 1.69 y el PQDC que alcanzó 1.5. La llamada Fuerza del Pueblo, como se rebautizó el PTD, no es un partido nuevo, es el PTD. La Fuerza del Pueblo es el PTD. El PTD no alcanzó 1.5. Por lo tanto, no tiene representación en el centro de cómputo, como no lo tienen una serie de Dominicanos por el Cambio, don Eduardo Estrella, una serie de gente que está haciendo reclamos, que vive pidiendo diga, que se cumpla la ley, pero cuando la ley le toca a ellos, entonces que no se cumpla. Que se sea flexible, que se viole la ley cuando la aplicación le toca a ellos, que se viole la ley. Pero eso es lo que establece la ley. Ahora, en estas elecciones, si la Fuerza del Pueblo alcanza una votación que supera lo que establece la ley electoral, entonces en las próximas elecciones ya su realidad es otra. Pero eso pasó con el PRM. Eso pasó con el PRM, por ejemplo, en cuanto a la asignación de fondos. El PRM no era un partido nuevo.
era la Alianza Social Demócrata. Entonces el tratamiento que recibió era el que le correspondía a la Alianza Social Demócrata en términos de los votos que había alcanzado. Después, cuando cambió su realidad, tiene otro tratamiento. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esa resolución, que es la ley. Es la ley la que establece lo que esa resolución ha determinado. Entonces, vamos a hablar de la asamblea que se produjo en la asamblea municipal que llevó a cabo en el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana con sus candidatos municipales, en la tarde de ayer, en el pabellón de voleibol. Entonces, ahí estuvieron los candidatos a alcalde, los candidatos a vicealcalde, los candidatos o candidatas a vicealcalde, los candidatos a regidores, los candidatos a directores de distritos municipales, los suplentes de los directores de distritos municipales y los vocales de los distritos municipales. Esos candidatos, es decir, el PLD ayer desarrolló una asamblea con sus candidatos municipales. ¿Qué ocurrió allí y quiénes hablaron en esta actividad? En la actividad hubo 5 oradores de esa representación del comité político que estaba allí. Hablaron 5 personas. En primer lugar, el encargado de asuntos electorales, Danilo Díaz, que explicó cómo va todo el proceso de la organización y de la plataforma electoral del PLD. Habló en tono muy motivador, enérgico, el secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Planteando plenamente que el PLD tiene este escenario dominado. Naturalmente, tiene que ejecutarse todo lo que está programado. Habló el presidente del PLD, Juan Temístocles Montaz, por igual, en un discurso de motivación, ambos refiriéndose a la situación de recomposición, de relanzamiento que ha experimentado el PLD, que antes de esta reunión, el PLD desarrolló una reunión de evaluación a nivel nacional de cómo estaban al centavo, cuál era la situación electoral de ese partido para las municipales y cómo van los trabajos para las presidenciales, pero lo evaluó todo antes de esa reunión. Entonces, después de Temo, se produjo la intervención de Gonzalo Castillo. Esa intervención de Gonzalo fue muy motivadora, incluso en algunos hizo pues que surgieran lágrimas por la forma en la que habló en esta actividad Gonzalo Castillo. ¿Qué fue lo que motivó, lo que pues emocionó? Bueno, Gonzalo Castillo planteó que la prioridad en estos momentos, en lo que está todo el mundo y debe estar todo el mundo, es en las elecciones municipales, y que esa es la prioridad y esa es la principal meta del PLD para ganar las elecciones presidenciales.
que para ganar las elecciones presidenciales el PLD tiene que barrer en las elecciones municipales. Y entonces él hizo una actividad de recaudación en diciembre y dijo en esa actividad que esos recursos lo iba a entregar para la campaña, para la logística de los candidatos municipales, para endosárselo como respaldo a todos los candidatos municipales del partido. Que desde luego los candidatos municipales no solo necesitan que el candidato presidencial vaya y se suba con ellos en una camioneta, que le levante la mano, porque después que ese recorrido se va, que en términos electorales eso no representa absolutamente nada, viene entonces la realidad que tiene que enfrentar ese candidato, y esa realidad se enfrenta con recursos. Con recursos y con un apoyo real. Entonces, pues ese gesto fue un gesto realmente muy bien valorado. Gonzalo también dijo otra cosa. Dijo, el 16 de febrero este país va a saber quién habla la verdad y quién miente. Porque el PLD ha dicho que tiene más del 70% de los municipios ganados. Y el PRM ha dicho que tiene el 65% de los municipios ganados. Vamos a ver el 16 de febrero quién es capaz de hablarle la verdad y quién es capaz de mentirle al pueblo dominicano. PRM dijo que tiene el 65%, una cosa que no la van a repetir mucho porque están en otra cosa y saben que es un error haber hablado de que tienen el 65%, porque eso es una mentira. Entonces, después finalmente habló Danilo Medina. También un discurso sumamente motivador, porque Danilo planteó varias cosas. Lo primero que Danilo dijo, aquí pues hay que trabajar por todos los candidatos y nuestros aliados tienen el mismo apoyo que tienen nuestros candidatos. Es decir, nosotros no estamos trabajando porque vamos a ganar las elecciones donde llevamos los candidatos del PLD. Donde llevamos nuestros aliados, nosotros estamos comprometidos con nuestros aliados y van a recibir el mismo apoyo de nuestros candidatos. Pero a los candidatos le dijo, ustedes compitieron con compañeros. Ustedes compitieron con compañeros en las primarias, que eso fue una de las ventajas que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso tiene una maquinaria mejor aceitada para las elecciones municipales, porque todo el que está en esas elecciones municipales del PLD, incluyendo los miles de candidatos a regidores, salieron de una elección. Entonces, le digo, ustedes compitieron con otros compañeros. Esos compañeros son los primeros que tienen que estar integrados aquí. Y hay que buscar la forma de que todos esos compañeros se integren. Incluso dijo, y lo dijo Gonzalo también, que tiene el compromiso de integrar en su gobierno a todos los que compitieron en el proceso del PLD y perdieron. Que tienen espacio en el gobierno y que tienen que hacer el trabajo junto con los candidatos que ganaron para que esos candidatos ganen. Entonces, explicó lo de la movilización, que en estas son unas elecciones en las que puede llegar a votar un 50%, y ese 50% ha sido cuando esas elecciones han coincidido también con las congresuales, pero que no va a votar más de un 50%. Entonces, de los electores, ahí el factor 1A se llama capacidad de movilización y maquinaria.
a lo que le suma, desde luego, todo el mérito que tenga un candidato, porque lo primero en política es un candidato. Después ese candidato tiene otras patas que son importantísimas, pero desde luego que los candidatos. Entonces, en esa asamblea realmente el PLD sella el desempeño que va a tener en estas elecciones municipales, que indiscutiblemente es un desempeño en el que ese partido se va a imponer. Y eso ya lo están reconociendo tanto Luis Abinader como Leonel Fernández. Yo decía ayer y le preguntaba a nuestro distinguido invitado, Joel Santos, que a veces los periodistas nos ponemos a hacer comentarios y que le damos sugerencias a los candidatos, que yo le sugiero al candidato que haga esto, que yo le sugiero al candidato que haga aquello. Eso es una pérdida de tiempo, porque esos candidatos tienen asesores que no son producto de la improvisación. Ellos tienen a expertos en la industria política bien versados, que son los que los asesoran y le trazan las líneas. Entonces, cuando usted ve que ante unas elecciones municipales estos candidatos están priorizando en sus campañas presidenciales y en sus programas presidenciales, la razón es una sola. Sus asesores le han dicho: vete desvinculando de la suerte de ese proceso municipal. Vete apartando de eso. Y mantén tu enfoque en la candidatura presidencial. Entonces, por eso es que usted ve que a un mes de las elecciones, un candidato presidencial explicando el programa que él va a ejecutar. No la prioridad de los programas de los candidatos municipales, sino las cosas que él piensa ejecutar. Olvídese que ahí sus asesores le dijeron: hay que irse desvinculando de eso. Hay que irse desvinculando de eso. Usted tiene que orientarse en su candidatura presidencial, porque ese, evidentemente, que es un escenario que no va a ser un escenario favorable. Entonces, usted ve esto, ve el propio expresidente Fernández haciendo ya propuestas de cómo él va a resolver el tema de los feminicidios, una serie de cosas, pero las elecciones que están por delante son las elecciones municipales, que lamentablemente también tienen una realidad económica. Para el PRM, y Luis sabía eso con tiempo, pero se dejó enredar en las patas de los caballos, se dejó llevar por los ruidos coyunturales, etcétera. Pero Luis Abinader sabía muy bien que él no contaba con recursos para 2 elecciones. Ahora, ¿qué pasa? Los recursos que él tiene, él no se los va a entregar a los candidatos, a sus candidatos. Él no tiene recursos para él y para darle a su candidato. Los pocos recursos que él tiene, él no lo tiene para dárselo a su candidato, lo tiene para mantener su candidatura presidencial como la está haciendo. Entonces, esos candidatos están a la buena de Dios. El único amparo que tienen es el de la matrícula, que le garantiza el partido, pero no tienen un respaldo, salvo candidatos que tienen la capacidad, como la puede tener la candidata alcaldesa de la capital, de procurar recursos, de procurar apoyos. La mayor parte de esos candidatos quedan a su suerte, esperando la derrota del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ese panorama electoral del 2000, desde el 16 de febrero, es un panorama que impacta seriamente el panorama de mayo, que por cierto, ya se van produciendo cuadros y variaciones importantes. Se van produciendo cuadros y variaciones importantes. Yo no puedo decir lo mismo del Gran Santo Domingo. No puedo decir lo mismo del Gran Santo Domingo cuando me refiero a la candidatura de Gonzalo Castillo. No puedo decir lo mismo, pero ya
a nivel del país, en muchos lugares, esa candidatura ha pasado al primer lugar, que no lo estaba, frente a la de Luis Abinader. Estoy hablando en distribución de la geografía nacional. Entonces, vamos a ver qué pasa después del impacto de estas elecciones municipales en las que evidentemente el PLD va con muchas ventajas. Cambio y fuera. El sol de la